Dios le bendiga. Aquí con ustedes de nuevo su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la Ruta 60, entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Allí lo esperamos para que nos visite. Es una iglesia de habla inglesa, pero si usted no tiene iglesia local y entiende el inglés, le invito a que venga y comparta con nosotros la palabra de Dios, desde la palabra de Dios y el amor de Dios, conforme a como la palabra de Dios nos enseña de amar al prójimo como a sí mismo. Nuestros servicios comienzan siempre los domingos a las 10 de la mañana, la clase de escuela bíblica dominical. Le invito a que venga. Tenemos grupos para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Y también tenemos el servicio de adoración y predicación a las 11 de la mañana. Continuamos con el tema de la resurrección. Ya vimos anteriormente cómo en el video anterior, en el devocional anterior, cómo el apóstol Pablo, de su mensaje al comienzo y de la iglesia al comienzo, después de haber resucitado el Señor Jesús, después del Señor Jesús estar con ellos durante 40 días, y cuando comenzaba a formarse y a levantarse la iglesia, el mensaje tenía un tema central, que era la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Sí, crucifixión, muerte en la cruz del Calvario. Sí, sepultura y también resucitado, levantado al tercer día. Y el apóstol Pablo hacía también de este tema de la resurrección del Señor Jesús también el principal fundamento de su predicación, no solamente lo que era la muerte y la sepultura, sino también la resurrección, como lo leímos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Vamos a leer ahora del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34. Vamos a estar leyendo lo que son versos, palabras que tenemos en la palabra de Dios que escribió o dijo el apóstol Pablo. Dice así Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a hablar después también de ese tema de la intercesión. Romanos capítulo 14, versículos 8 al 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y porque Cristo resucitó, entonces nosotros ahora vivimos para Él, para nuestro Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer aquí algunos versículos. Esto es un capítulo clásico acerca del tema de la resurrección que siempre tenemos que leer. Tengo algunos versículos para compartir con ustedes, pero les invito a que lean completamente la porción en Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos del 12 al 20. Vamos a leer primero el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Había un problema ya en la iglesia en Roma. Había gente llevando posiblemente el mensaje de que Cristo no había resucitado de entre los muertos. Y sin embargo, Pablo tenía que entonces traer a esta iglesia la corrección sobre ese error en el mensaje de la resurrección de Jesús. ¿Cómo puede haber entonces, si hablamos de resurrección entre los muertos, si Cristo no resucitó de los muertos? Fíjese cómo dice el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. No hay valor entonces. Es sin valor, esa es la palabra vana, vanidad. Entonces la predicación y la fe de nosotros, si Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y peor aún estáis en vuestros pecados, porque es por la muerte de Cristo que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y toda maldad, pero eso solamente es efectivo en nosotros cuando entonces Cristo es levantado de entre los muertos, regresa a la diestra, sentado allí a la diestra del poder de Dios, y entonces se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Y versículo 20, mas Cristo ahora ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es ella. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 15. Porque el amor de Cristo los constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, y ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De nuevo, el mismo principio. Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, y ahora morimos también con Cristo, y ahora vivimos con Cristo y para Cristo, hablando a creyentes, hablando a la iglesia en Corinto. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es un versículo muy precioso para mí especialmente. Me enseña que aunque yo estoy caminando sobre la tierra aquí físicamente, sin embargo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales a la diestra del Padre. Y el último versículo que es muy importante también, y leemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17, el apóstol Pablo llevando un mensaje de esperanza, de aliento y de ánimo a la iglesia en Tesalónica, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren, o sea, los que habían muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay unos que tienen esperanza, vemos unos que tenemos esperanza y otros que no tienen esperanza. ¿En qué está esa esperanza? Versículo 14, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Porque si creemos que Jesús murió y Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia, a levantar a su iglesia de este mundo, los que hayamos muerto, cuando Él venga, seremos levantados, resucitados, y recibiremos al Señor en los cielos. Los que estén vivos, si tenemos esa gracia, entonces también seremos levantados, nuestros cuerpos transformados, y juntos estaremos con el Señor para siempre, por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Más adelante hablaremos de ello. Hay otros que no tienen esa esperanza porque no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. No han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y oramos por ellos y les pedimos a ellos en esta mañana o en esta tarde o en este día que miren hacia el cielo y miren hacia el Señor Jesús, porque allí está el Señor Jesús, hablándole a ustedes por medio de la palabra, por medio de los diferentes mensajes, de diferentes devocionales que ustedes escuchan cada día, donde los exhortamos a creer en Cristo y a recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque así lo ha establecido Dios, porque de tal manera amó Dios a usted, al mundo, para que todo aquel que en él crea, ponga su nombre allí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias, bendice tu palabra, Señor, y te rogamos que tú la lleves para que dé fruto de salvación, de consagración y de reconciliación. En nombre de Jesús oramos. Amén.